inicio? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro quinto diálogo virtual regional, información de riesgos de desastres y variabilidad climática en macrorregiones de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial para la región sur-sureste, que implica a los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro Edgar Rodrigo Buenrostro Salazar, director de Operación Urbana de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, y de igual forma, le damos la más cordial bienvenida a nuestras ponentes el día de hoy, la arquitecta Daniela Reséndiz García, directora de gestión de riesgos, y a la arquitecta Carmina Daniela de Luna González, consultora en temas de gestión integral de riesgos de desastre. A continuación daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues es muy satisfactorio que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano eh, mantenga a través de INAFED una comunicación constante, creciente, diría yo, transmitiendo información útil para lograr una administración cada vez más eficaz y más eficiente en los municipios del país. Y como ustedes saben, INAFED no siempre da esta información con su personal propio, que lo tenemos, sino que en materias muy especializadas acudimos, obvio, a los especialistas. Y por ello, nuestra relación con desarrollo territorial para definir lo que significa dentro de ENOT, en esta época de las siglas, que significa Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, pues lo tenemos que hacer con la Secretaría de Desarrollo Territorial. Eh, eh, por lo tanto, lo primero que quiero decir en mis palabras es que ruego a la expositora que nos acompaña el día de hoy que si le es posible entregue o haga llegar por el conducto que considere correcto un saludo con agradecimiento al arquitecto Román Meyer Falcón, que es el secretario de SEDATU, porque nos ha tenido confianza en más de una ocasión, nos lo transmitía un subsecretario, ha preguntado cómo va nuestra comunicación y los procesos que se realizan a través de INAFED. El día de hoy, el tema, como saben, es información de riesgos, de desastres y variabilidad climática en macrorregiones. El día de hoy, la macrorregión de la que nos ocupamos es lo que en México llamamos el sureste. Esta plática que hemos dado para otras macrorregiones hoy está destinada a 5 estados: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán. Que en todos los estados se pueden presentar, por supuesto, desastres, pero yo tengo presente, sin pensar mucho, ahorita en mi cabeza, los problemas de inundaciones recurrentes
que ha habido en Tabasco, por ejemplo, con desbordamiento de los grandes ríos que cruzan por allí. Alguna vez me tocó visitar Tabasco y el Palacio de Gobierno estaba inundado, tenía agua a una altura aproximadamente del suelo, como de 1,5 metros dentro del palacio. En el estado de Chiapas ha habido deslizamientos de tierra sumamente graves. En Quintana Roo, recurrentemente se presentan ciclones, siempre fuertes, pero algunas ocasiones devastadores. Y generalmente todas las tragedias que llamamos naturales, pues sí, son naturales, pero algunas de ellas son antropogénicas. El planeta está dando señas, yo diría, a gritos, de que tenemos que poner atención al modo en que utilizamos nuestros recursos y organizamos nuestra sociedad. El mundo y nuestro gobierno está atento a eso, pero no son cambios inmediatos. Y por lo pronto se pueden tomar medidas preventivas, como es que los gobiernos cuiden hasta donde les den sus fuerzas, que los asentamientos humanos, sobre todo de gente que carece de recursos, se establezcan en zonas que no van a ser necesariamente riesgosas, porque de lo contrario, pasarán algunos años, pero después se presenta la tragedia y para eso hay que tomar medidas preventivas. Por tal razón, agradecemos, así como al arquitecto Román Meyer, secretario de Sudato, al maestro Edgar Rodrigo Buenrostro, director de Operación Urbana de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, a quien también Daniela Recendis le estamos rogando que nos lo salude con afecto y gratitud. Me dirijo a Daniela Recendis porque ella va a ser, que es directora, fíjense de qué es directora, de gestión de riesgos de SEDATU. ¿Quién de nosotros podría dar una mejor explicación que la responsable y estudiosa de estas tareas? Por eso le agradecemos mucho a ella, así como también a Carmina Daniela de Luna, que nos ha ayudado a ambas y que ahora también nos va a ayudar en la exposición. Deseo pues que todas las autoridades municipales de esta macrorregión, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, que están presentes, pongan cuidadosa atención a lo que nos van a decir nuestras invitadas de lujo. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación nos permitimos cederle la palabra al maestro Edgar Rodrigo Buenrostro Salazar para que nos brinde un comentario. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, Leslie, y muchas gracias, licenciado Ovalle. Para nosotros, como siempre, es un gusto trabajar con INAFED. La verdad es que nos abre una plataforma para estar en contacto con las autoridades locales y presentar todas las políticas y los proyectos que venimos impulsando desde la Federación en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, gestión integral de riesgos, vivienda y otros temas que esta secretaría tiene. Más importantes que lleguen a oídos de quienes lo tienen que implementar y aterrizar, ¿no? Entonces, agradecerles como siempre este espacio. Para nosotros es un honor poder hacer sinergia con ustedes. Comentarles a todas las personas servidoras públicas de la región sur-sureste que nos acompañan el día de hoy, que el objetivo de esta sesión es dar a conocer
a ustedes esta agenda que tenemos en materia de gestión integral de riesgos, en materia de mitigación y adaptación ante el cambio climático que venimos impulsando desde SEDATU, en particular desde la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, y vinculada principalmente al tema de los instrumentos de planeación, ¿no? Nosotros identificamos a la planificación territorial como una herramienta para disminuir o evitar el efecto de los desastres en los asentamientos humanos. Consideramos que es necesario establecer estrategias, políticas y programas de largo alcance que se enfoquen en prevenir y reducir el efecto de los fenómenos a través de la participación y la corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno. En el caso de la macrorregión sur-sureste, se presentará el estatus normativo que regula el territorio, así como los inventarios existentes de recursos naturales, infraestructura, equipamientos y servicios. Con esto se podrán identificar mejores estrategias para mitigar y prevenir los efectos de estas amenazas y desastres en las ciudades y en la población. Es importante destacar que el enfoque de la gestión integral de riesgos de desastres implica considerar no solo las medidas de mitigación y prevención, sino también la preparación y la respuesta ante una emergencia. De esta forma, se podrán identificar los recursos necesarios para implementar un plan integral de gestión del riesgo que involucre a los diferentes actores e instituciones que intervienen en el ordenamiento territorial, en este caso para la macrorregión sur-sureste. Comentar que, bueno, adicionalmente a este enfoque, desde SEDATU venimos manejando una estrategia general por la planeación territorial que entre sus principales objetivos tiene la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades, pero también el financiamiento de algunos instrumentos de planeación en sus diferentes escalas. Al respecto, este año, de hecho, con algunos de los municipios que nos acompañan, tenemos proyectos para actualizar o elaborar sus programas municipales de desarrollo urbano. Entonces, tener esta noción de cómo a través de los instrumentos de planeación podemos incorporar la visión de la gestión integral de riesgos es fundamental para que a la hora de implementar estos instrumentos se tengan mejores herramientas y conocimientos para su aplicación. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y les cedo la palabra ahora sí a los expositoras. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del maestro Edgar Rodrigo Buenrostro Salazar, director de Operación Urbana de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda. Antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la arquitecta Daniela Reséndiz y a la arquitecta Daniela de Luna para que comiencen con su ponencia. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues nuevamente un agradecimiento muy especial al licenciado Ignacio, que a través de su colaboración pues hemos tenido esta oportunidad ya este es el quinto diálogo que vamos a estar platicando sobre el tema de gestión integral de riesgos y variabilidad climática en el marco de las macrorregiones del ENOT. Y pues también un agradecimiento a todo el equipo del maestro Edgar Buenrostro, que justo hemos estado colaborando mucho sobre cómo la SEDATU puede impulsar de forma más adecuada esta visión, justo para construir territorios más justos, sostenibles y sobre todo con una perspectiva de un crecimiento muchísimo más adecuado a nivel nacional. El día de hoy, como comentaban mis compañeros en sus intervenciones pasadas, vamos a estar viendo la macrorregión sur-sureste que comprende los territorios de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, en donde, como ustedes pueden visualizar, tenemos diferentes fenómenos que pueden incidir muchísimo en este territorio. Ya comentaba el licenciado Ignacio que, por ejemplo, el tema de las inundaciones son muy presentes en este territorio. Sin embargo, también ubicamos que los ciclones tropicales es algo que detona muchísimos desastres
y pérdidas económicas importantes del país y en su caso, que es de lo más desafortunado, pérdidas de vidas humanas. Es importante recalcar que a diferencia de otras macroregiones o regiones más bien del ENOT, en esta hemos ubicado dentro de esta área de gestión integral de riesgos que las afectaciones derivados del cambio climático eh, ya empiezan a afectar de manera importante este territorio y que seguramente van a seguir las tendencias sobre estos impactos, estos nuevos peligros que ya hemos identificado, como por ejemplo la elevación del nivel del mar, o por ejemplo las ondas de calor que ya empiezan a ser más atípicas y que justo de por sí estos climas dentro de estos territorios han sido a lo largo de, pues históricamente muy extremos en términos de calor y humedad y que esto seguramente se va a empezar a intensificar y van a ser más frecuentes, por ejemplo, este tipo de fenómenos como las ondas de calor. Es por ello que para nosotros esta macrorregión es muy importante, dado que si bien aquí no tenemos algún tema de sismos o deslizamientos que pueden detonar pérdidas humanas o económicas muchísimo más como choqueantes, sí sabemos y porque, bueno, lo hemos estado investigando, sí detonan pérdidas importantes por los temas hidrometeorológicos y va a continuar con los temas de cambio climático. Comentarles que, bueno, de esta macrorregión, justo como un poco conectando con la idea anterior, los fenómenos que más inciden son los hidrometeorológicos, que son los que queremos poner más atención a lo largo de esta presentación. Y bueno, a lo largo de esta presentación vamos a tener digamos que dos módulos. El primero va a ser contarles un poco de manera general qué hemos estado abordando dentro de la SEDATU para conceptualizar la aplicación de la gestión integral de riesgos, no solamente desde la planeación urbana, sino también cómo ha incidido en el tema de vivienda o incluso de ordenamiento territorial o de equipamiento. Y en un segundo momento ya estaríamos explicando de manera más puntual la información que tenemos sobre la macrorregión que comprende estos estados, para que con esta información ustedes tengan el apoyo de información general para empezar a visualizar cuáles serían las estrategias que serían más idóneas en estos territorios. Bien, seguiríamos a la siguiente. Bien, un poco queremos contextualizar qué ocurre en México en el tema de riesgos tanto naturales como climáticos. Aquí les estamos presentando una barra de cronograma, digamos, de programación de más o menos de acuerdo a los periodos de retorno y tendencias que se han marcado por el Senapred, donde empiezan a influir en diferentes meses los peligros que inciden en nuestro territorio. Como verán, los temas hidrometeorológicos, es decir, ciclones tropicales, tormentas de granizo, inundaciones, entre otros, abarcan un tiempo importante que normalmente se declara la temporada de ciclones a partir del mes de mayo y más o menos termina en el mes de noviembre. Es decir, ahorita justo estamos en este periodo en donde pueden incidir estos fenómenos. Sin embargo, justo por temas ya de cambio climático, hemos visualizado que las lluvias o estas tendencias de frecuencia de tormentas empiezan incluso un poco antes de mayo y realmente a veces también acaban después de noviembre, encontrando ya algunos episodios en diciembre que ya también empiezan a desconfigurar lo que conocíamos como la temporada de ciclones tropicales. Como verán, hay otros fenómenos que sí están a lo largo de todo el año porque pues no los podemos predecir o no hay como alguna metodología para poder definir su frecuencia, que son, por ejemplo, todos los que inciden con el tema de volcanes, que son varios los fenómenos que pueden derivar de la existencia de un fenómeno de volcán en el territorio, como pueden ser los deslaves de lahares, las erupciones, ya veíamos apenas lo que ocurrió en la zona de Puebla y colindancia con las explosiones que hubo del Popo, y por supuesto los sismos, ¿no? Que como ya sabemos no pueden ser predecibles, siempre tenemos que estar preparados.
y también los químicos tecnológicos o los sanitarios son algo que no podemos predecir, sino simplemente tenemos que tener protocolos muy buenos en caso de que puedan ocurrir en alguna temporada del año. Como verán, también tenemos algunas tendencias sobre cuándo ocurrirían las ondas cálidas, que estas más o menos empiezan en marzo y acaban en agosto. Sin embargo, como les comentaba, estas tendencias van cambiando derivado a la incidencia del calentamiento global. Y bien, ya en materia de lo que le corresponde más en atribuciones a la SEDATU, para nosotros es muy importante, como lo comentaba el maestro Edgar, la incidencia del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Para nosotros es una acción, es una medida de prevención en donde se nos ha como inculcado mucho el esquema reactivo, pero que creemos que con esta política en la cual impulsamos la gestión integral de riesgos y la visión de cambio climático en estos instrumentos, podemos desarrollar esquemas y políticas muchísimo más preventivas que reactivas, como en su momento se han detonado, sobre todo en los años pasados y sobre todo antes del sismo de 1985, que bueno, como todos sabemos aquí y que seguramente muchas áreas expertas de protección civil pues conocen, el sismo del 85 nos detonó justo esta necesidad como gobierno mexicano de no solamente pasar a un esquema reactivo sobre los fenómenos, sino tenemos que ya empezar a adoptar medidas preventivas que, bueno, derivado de este suceso, pues empezaron a impulsar temas de llamas hacia la emergencia, más de cómo atender el desastre en los primeros minutos, todo el sistema de monitoreo que se tiene al respecto, el alertamiento que también ya tenemos muy definido, empiezan a detonarnos estos primeros esquemas de prevención que justo antes de iniciar esta administración todavía era muy cooptado solamente por Protección Civil y que creemos que un paso muy importante que ha dado la SEDATU es que en el ámbito de nuestras atribuciones que tienen que ver con ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda, infraestructura, tenemos un sector que puede detonar muchísimo las áreas de oportunidad de prevención y que como expertos en la materia de estos temas tenemos que no verlo como un accesorio o como algo que tenemos que darle un palomazo, sino que realmente nuestras acciones preventivas en este sector pueden detonar cambios muy importantes en el desarrollo de ciudades, tanto asentamientos existentes como de los futuros asentamientos. ¿Qué es importante para nosotros para detonar un ordenamiento territorial y desarrollo urbano que cumpla con una visión de prevención y mitigación a los desastres en ciertos territorios? Bueno, pues primero que nada es tener una planificación adecuada derivado de los análisis de riesgos que obtengamos. Por ejemplo, no poner o un estudio muy detallado sobre sismos o erupciones volcánicas en la macrorregión en la que estamos hablando, porque en realidad no están incidiendo pues realmente en nada. Sin embargo, poner más atención en aquellos que, derivado de los datos históricos y de los análisis, nos están manifestando que los hidrometeorológicos realmente tienen una incidencia y una problemática derivado de la mala planificación. Creemos que es muy importante que justo esta visión se tenga en esta planificación adecuada. Derivado también de eso, para nosotros es muy importante que a través de esta información tengamos una mejor regulación del uso de suelo y que por supuesto algo indispensable que como gobierno a nivel federal y específicamente la SEDATU ha intentado impulsar que la participación ciudadana sea clave para la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, en el aspecto de fenómenos naturales o climáticos, el conocer qué datos también tiene la población es muy importante para que nosotros podamos empatar datos que a nivel nacional se nos dan, pero que seguramente las personas que viven en esos territorios y que al final son las expertas de lo que ocurre en ese territorio, pues puedan manifestarnos qué otros fenómenos o peligros se ubican en esa área para que nosotros como gobiernos podamos incidir de mejor forma en las necesidades reales de la población.
Otro muy importante que siempre se nos va un poco de la mano, sobre todo cuando encontramos temas de deslizamiento de ladera, son los monitoreos continuos de los fenómenos. Esto nos ayuda mucho para tener realmente un análisis histórico de cómo van aumentando estos fenómenos o cuáles son sus frecuencias, cuál es su temporalidad o incluso cuáles son sus tendencias de aumento presente en el territorio. Y finalmente, algo que nos da mucho gusto que esté pasando en estas sesiones con el INAFED es la cooperación interinstitucional. Aquí tenemos actores que no solamente ya son de protección civil, sino se están convocando a personal de las dependencias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de temas de medio ambiente, de temas de obras públicas, en lo cual para nosotros esa cooperación de multidependencias es muy importante. Y cuando hablamos de la parte de cooperación interinstitucional, pues a nivel federal hemos aumentado toda esta cooperación con Senapred sobre todo y principalmente, pero también con Conagua, con la CFE y con otras algunas dependencias que sabemos que sus políticas y sus actuaciones en términos de acciones pueden revertir mucho de los desastres que han ocurrido en los últimos años. Y justo como comentaba el licenciado Ignacio, uno de los grandes ejemplos que tenemos de esta cooperación interinstitucional aquí en la SEDATU es todo el trabajo que se ha hecho en Tabasco, que como sabemos en el 2020 hubo inundaciones muy importantes y bueno, situaciones muy complejas de pérdidas incluso de medios de vida de la población, de los cuales hubo una gran necesidad de tener una cooperación interinstitucional muy estricta que justo hoy pues ha tenido buenos resultados y el resultado básicamente es que después de 3 años hemos evitado que Tabasco se inunde de la forma en la que se inundó en el 2020 y todo tiene que ver con la participación de muchísimas instituciones. Y específicamente de la SEDATU, pues ha sido importantísimo todo lo que se ha detonado en los programas de ordenamiento territorial de esta zona, dado que estos ordenamientos territoriales por primera vez tuvieron una visión de prevención de desastres, los cuales han ayudado a la toma de decisiones de varias instituciones, no solamente de SEDATU y en el aspecto de vivienda, sino incluso en las tomas de decisiones de Conagua y de la CFE. Y bueno, vamos ahorita a presentarles qué estamos viendo sobre el tema de gestión integral de riesgos en el aspecto normativo a nivel federal. Aquí les estamos mostrando cuáles son las fases que dictamina la Ley de Protección Civil, en las cuales tenemos diferentes fases que van desde la identificación de los peligros y la vulnerabilidad, que en esta área es lo más importante que nosotros contemplamos, dado que si nosotros tenemos una buena identificación de peligros y vulnerabilidad por diferentes fenómenos naturales o climáticos, podemos tener o tener una mejor justificación sobre acciones de prevención y mitigación, que sería la segunda fase. De ahí serían estrategias de preparación, atención a emergencias y auxilios. Y de ahí sería también la recuperación y la parte de reconstrucción, que justo normalmente nos hemos enfocado en esta visión reactiva a la reconstrucción. Sin embargo, en esta administración hemos buscado mucho que también el tema de prevención y mitigación sea un detonador para que justo las necesidades de reconstrucción y de recuperación vayan disminuyendo a lo largo de los años y más bien tengamos más focalización a invertir en acciones tanto físicas como no físicas en los temas preventivos. Todo esto se parte o se impulsa mucho que tenga un enfoque sostenible, participativo y sobre todo de género. Esto también está estipulado en dos instrumentos que básicamente nos orientan a nuestro trabajo de este sexenio, que el primero es el Plan Nacional de Desarrollo, que muy claramente en su eje transversal 3, que es territorio y desarrollo sostenible, está bien marcado que nosotros debemos de tener una comprensión adecuada del territorio y del desarrollo sostenible para poder garantizar no solamente un bienestar a las generaciones presentes, sino también futuras. Y derivado de este eje transversal 3, el programa sectorial de la SEDATU
nos marcan el objetivo 3, impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, que justo es donde aquí dentro de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, nuestra prioridad es la atención de la población en situación vulnerable, tanto física como social, que puedan estar afectadas por fenómenos naturales, climáticos y antropogénicos. Bien, ya les platicamos cómo está el marco a nivel federal y también lo que dicta la Ley de Protección Civil, que pues bueno, básicamente esta ley es la que nos orienta hacia la materia. Sin embargo, ya también en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que es la ley que nos orienta nuestras políticas dentro de la SEDATU, también ya se enmarcan las diferentes etapas que nosotros concibimos en la gestión integral de riesgos, que justo igual se señalan la identificación de los riesgos y vulnerabilidades, la previsión, la prevención, la mitigación, la preparación, el auxilio, la recuperación y finalmente la reconstrucción. Y bueno, ya teniendo como este paraguas que ya nos marca la ley general, les queremos contar cómo hemos intentado transversalizar el tema de la gestión integral de riesgos en la Secretaría, que básicamente esa es la principal labor de la coordinación general, que bueno, al llegar nosotros a la administración, iniciamos con el Programa Nacional de Reconstrucción, que si algunos no saben, bueno, este es un programa prioritario que justo va a finalizar ya su atención este año y derivó por la poca atención que identificamos en el equipo de transición sobre cómo se habían atendido a las personas por los desastres del 2017 y 2018, por los sismos que ocurrieron en estos años. Entonces, bueno, se construye esta política nacional de reconstrucción en la cual la SEDATU como instancia de ordenamiento territorial no solamente ahora empezó a visualizar cómo planificar la reconstrucción de viviendas, sino que también da las directrices para la reconstrucción de otros sectores, que estos sectores son también educación a través del INIFED, cultura a través de la Secretaría de Cultura y finalmente salud en su momento orientada por la Secretaría de Salud y ahora específicamente ya también por IMSS Bienestar, ¿no? Que es la instancia que ahorita está dando toda la directriz de una nueva política de salud. Es muy importante este antecedente, dado que nos permitió visualizar que no solamente era un trabajo de reconstrucción, sino también con un enfoque de prevención en la reconstrucción. Y aquí pues se manejó el famoso término que marca el marco de Sendai del Build Back Better, es decir, no reconstruir como estaba antes, sino reconstruir mejor de lo que estaba antes para un mejor desarrollo de las familias, tanto social como urbano. Partiendo de esta experiencia salieron muchos documentos rectores que a lo largo de este periodo de administración han dotado de criterios y lineamientos indispensables para impulsar la gestión integral de riesgos en nuestro sector, en donde el primero, que fue el más evidente que necesitaba esta incorporación de visión, fue el Programa Nacional de Vivienda, que justo pues tiene un lapso del 2019 al 2024, en donde hay varios criterios y lineamientos que detonan la necesidad de tener esta prevención. Particularmente hemos apoyado muchísimo a la Comisión Nacional de Vivienda para que puedan tener una mejor visión de la reconstrucción y sobre todo hemos apoyado mucho a la comisión porque la comisión, su objetivo, más que nada, a diferencia de Infonavit o de algunas otras dependencias que apoyan a la vivienda, se especializa muchísimo más en las personas con mayor vulnerabilidad social, es decir, que se ubican en una mayor pobreza, sobre todo extremo moderada en el país. Han sido muy buenos los ejercicios, dado que no solamente hemos apoyado en el Programa Nacional de Reconstrucción, sino que también hemos apoyado en los programas de vivienda social, que estos ya no solamente abarcan los estados afectados por los sismos de 2017 y 2018, sino ya abarcan a nivel nacional todo el territorio y pues con la CONAVI hemos construido materiales muy interesantes que incluso pues han sido ejemplos a nivel internacional de
una reconstrucción con una visión de gestión de riesgos y que justo en este momento vamos a empezar a tener experiencias de una reconstrucción con visión de mitigación y adaptación al cambio climático en San Mateo del Mar, en Oaxaca, en donde aquí tenemos una problemática de elevación del nivel del mar, en la cual vamos a empezar a detonar cuáles serían las metodologías adecuadas para estas problemáticas que van a empezar a ser muchísimo más frecuentes en el país, dado que el tema del cambio climático no es algo que podamos resarcir como país, sino que se necesitan esfuerzos globales para poder mitigar estos desastres. También tenemos un instrumento que justo nos orienta a las sesiones que estamos teniendo en conjunto con ustedes, que es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. En esta estrategia se enmarca mucho la importancia del ser humano como el centro de atención para todos los temas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y el tema de gestión integral de riesgos también se empieza a detonar con criterios y lineamientos muy específicos que nuestra política de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial debe de tener muy claro. Y para nosotros este documento es muy importante porque no tiene una visión solamente de esta administración, sino que tiene una visión hasta el 2040. De este deriva el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial, en donde ahí vienen metas más específicas sobre qué esta administración debe de realizar y hay un gran apartado de gestión integral de riesgos y cambio climático. De ahí también tenemos el Programa Nacional de Suelo, que lo impulsó el INSUS, el Instituto Nacional de Suelo Sostenible, y que bueno, aquí también marca mucho cómo el suelo y la percepción de cómo concebimos el suelo, que no es un recurso finito, sino limitado, debe tener un tema de riesgos muy consciente para no empezar a urbanizar o cambiar usos de suelo sin esta transversalidad. De ahí también tenemos el programa especial, estos ya están fuera de la SEDATU, el programa especial de cambio climático, en el cual algunas de las metas que tenemos es este tipo de capacitaciones a los gobiernos locales, que empezamos a comprender todo el tema de cambio climático. Y también aquí parte de los compromisos es la elaboración de 2 normas que están hablando sobre estos 2 temas. El primero que justo les comento que está en este momento en consulta pública, ustedes lo pueden buscar en el Diario Oficial de la Nación, que es el de fortalecimientos de sistemas territoriales, que sería la norma de SEDATU 003, y también se está concluyendo la norma de gestión integral de riesgos, que justo va a empezar a mostrar que los análisis de riesgos son fundamentales para la toma de decisión de la creación de asentamientos humanos o incluso de la adaptación de los asentamientos humanos. También hemos colaborado con el SENAPRED para la creación del programa del Fondo Preventivo. Este se creó en 2021 y prácticamente este fondo preventivo tiene el objetivo de dar subsidios, algunos 100% y unos en porcentaje, dependiendo qué tipo de proyecto se proponga. Y son subsidios enfocados para realizar acciones de prevención. Y bueno, finalmente algo que también sobre todo está trabajando la Dirección General de Ordenamiento Territorial es este convenio muy importante que se detonó entre la SEDATU y Semarnat para empezar a homologar criterios del ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico. Bien, y para un poco alinear todos los temas que ya identificamos como detonantes tanto de la Ley de Protección Civil como de la Ley General de Asentamientos Humanos, para nosotros hay 5 procesos muy importantes que debemos de generar para transversalizar la gestión integral de riesgos en cualquiera de las acciones que tengamos en nuestro sector, que la primera sería empezar a impulsar el conocimiento sobre los riesgos en los territorios. Consideramos que esta es una pieza clave para una mejor toma de decisiones, sobre todo en los municipios, que realmente empiecen con este conocimiento del riesgo a detonarse acciones muy precisas sobre cómo mitigar los riesgos, pero también cómo adaptarnos a ellos, porque ya hay un punto en el cual no se pueden mitigar tal vez por un costo-beneficio, por un tema social o incluso por un tema cultural,
en el cual ya empezamos a abarcar los temas de adaptación a estos riesgos, que podamos vivir en una armonía con estos riesgos. De ahí, también otro proceso muy importante es justo la prevención de los riesgos futuros. Para aquí es muy importante tener una adecuada gestión territorial ambiental para justo entender cómo poder prevenir estos riesgos futuros, no solamente los que ya vemos presentes en el territorio, sino que detonado de los análisis de riesgos podamos identificar cuáles son esos escenarios futuros, sobre todo de cambio climático, para que podamos ver la forma de prevenirlo, no solamente las áreas ya urbanizadas, sino las que se van a detonar como urbanizables. Otro proceso clave es la reducción del riesgo ya existente, que bueno, es un poco repetitivo a lo que comentaba anteriormente, una vez sabiendo cuáles son los riesgos que inciden en el territorio, ver cómo evitar o limitar el impacto de estos peligros y no solamente con obras de mitigación, sino también con acciones no físicas, como pueden ser mejorar rutas de evacuación, entre otros detonadores que pueden reducir el riesgo, sobre todo de las personas y de sus bienes de vida. El cuarto sería la preparación de la respuesta. Aquí hemos visto mucho que esto tiene, por supuesto, que más atribuciones protección civil, pero también hemos identificado que a través de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano podemos tener una mejor planificación de cómo prepararnos hacia la respuesta y va justo encaminado a que incluso podemos empezar a visualizar cómo planificar rutas de evacuación, cómo planificar la existencia de sistemas de alertamiento que son muy necesarias, entre otro tipo de acciones que la planificación pueden ser un detonador para tener menores pérdidas. Y finalmente, bueno, tenemos los últimos dos procesos claves, que sería la respuesta y la rehabilitación. Aquí, bueno, creemos que también es muy importante entender cuál sería la atención de las necesidades básicas e inmediatas de la población y finalmente la recuperación y la reconstrucción, que bueno, el sector de SEDATU ha sido lo que más ha atendido a través de lo que antes se conocía por el Fonden, que si recordarán, pues estaban antes los famosos APIs, que eran los apoyos inmediatos, y también las acciones de reconstrucción, que sobre todo se daba en el sector de vivienda y de vial urbano, pero bueno, creemos que también dentro de la recuperación y reconstrucción, la planeación urbana es muy importante para ver de qué forma es la más adecuada para empezar a visualizar mejores reconstrucciones y recuperaciones, no solamente en las infraestructuras de vial urbano y vivienda, sino incluso de equipamientos muy importantes como escuelas, iglesias, entre otros que son importantes dentro de las comunidades, sobre todo rurales. Finalmente, creemos que todos estos esfuerzos y como ha sido nuestra experiencia a nivel de a lo largo de los años, perdón, es que es muy importante la integración de diferentes sectores de la sociedad, no solamente los gubernamentales, sino también empezar a invitar a los académicos, que es donde hemos visto que hay muchísima más información de riesgos y sobre todo los más locales o los más estudiados, dado que pues todos estos grupos de investigadores pues no solamente están en un periodo administrativo, sino que están en diferentes periodos administrativos que poco a poco van alimentando muchísimo más los estudios de riesgo. Otro sector muy importante con los que también nos hemos vinculado y ha sido un detonador para mejores propuestas, y eso creo que lo vimos mucho en el Programa Nacional de Reconstrucción, es tener todo el apoyo de organización social, dado que ellos a través de también todas sus redes pueden empezar a incidir en cuál sería la orientación del Estado sobre este tema. Y finalmente, que es algo que justo ahorita estamos aplicando, es la cooperación entre los tres niveles de gobierno, que no solamente el gobierno federal empiece a orientar solamente con las leyes o las normas, cuál tendría que ser el camino para una mejor gestión integral de riesgos, sino también como a través de acciones como capacitaciones, ir a territorio, empezar a vincular temas, podemos empezar a tejer realmente acciones que puedan incidir en la reducción de riesgos. Y pues un sector que casi no se menciona mucho, pues es el sector privado,
que también hemos ya empezado a tener experiencias de cómo ellos están interesados en poder participar en estas acciones preventivas más que reactivas. Pues muchísimas gracias, esa sería la primera parte de nuestra sesión y yo los dejaría con mi compañera Carmina de Luna para que ahora sí nos adentremos a la macrorregión sur-sureste. Muchísimas gracias. Pues como ya fue comentando en este tiempo, Dani nos ha dado todo el andamiaje nacional, tanto legislativo como de prevención, acerca de cómo empezar a atender los riesgos desde el ordenamiento territorial. Ahora empezaremos a platicar un poco qué son las macrorregiones, cuál es esta nueva manera de organizar o regionalizar el territorio mexicano, que está parte de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que nos fue comentado al inicio de la sesión, el cual es un instrumento de política pública que tiene como objetivo orientar la gestión territorial del país. Y esta regionalización se hizo desde aspectos geográficos como vecindad, también sociales, demográficos, económicos y políticos, para empezar a establecer estas regiones que tienen similitudes desde su dinámica territorial, social y cultural. Si se dan cuenta, en la esquina superior derecha encuentran un código QR. Este los dirigirá a la versión completa para que puedan conocer la ENOT, que es este documento que les estoy mostrando. Es un documento muy completo que fue generado desde la Secretaría y conforma una estrategia orientada hasta el 2040. Entonces, este contiene los principales ejes rectores para empezar a planificar el territorio con una visión de largo plazo y sobre todo sostenible. Entonces, los invito a conocerlo, es muy completo y en él podrán ver tanto los marcos de referencia, sus principios, cuáles son sus metas, cuáles son los objetivos y sobre todo con qué contamos en el territorio para lograr cada uno de estos principios y objetivos. Entonces, bueno, en esta presentación en el QR podrán acceder fácilmente al documento completo. Y en este caso nos adentraremos a la región sur-sureste. Para el año 2040 en México se espera que se fortalezca la capacidad de adaptación de los riesgos de desastre relacionando los fenómenos naturales. Y aquí hay que aclarar mucho el tema natural. Se separan en los hidrometeorológicos y los geológicos. Los hidrometeorológicos son estos fenómenos también que tienen mayor susceptibilidad de hacerse mucho más fuertes o extremos derivado del cambio climático. Entonces, todos estos periodos de retorno que hemos empezado a identificar para las ondas de calor, ondas gélidas, tormentas tanto de nieve como de hielo, pueden empezar a tener cambios significativos en la atención. Entonces, bueno, también se espera que todos los municipios cuenten con estos instrumentos de ordenamiento territorial con un componente de gestión integral de riesgos, que fue lo que nos comentó el maestro Edgar. También esa estrategia que se está desarrollando actualmente para complementar. Y en estos instrumentos es muy importante separarlos un tanto de los atlas municipales de riesgo, dado que los atlas nos da esta pauta de la ubicación de los fenómenos, zonas susceptibles. Los instrumentos ya integran diferentes variables como exposición de infraestructura y los recursos o capacidades que tenemos en el territorio para hacerle frente, y que en su conjunto nos pueden dar pautas muy concretas o una cartera de proyectos para hacerle frente de mejor manera al riesgo detectado en el territorio, entendiendo el riesgo que se puede categorizar, ¿no? Puede haber un riesgo medio o tolerable y puede haber un riesgo crítico o inminente. Y dentro de la ENO también se reconoce mucho la vulnerabilidad social de mujeres, niños, niñas, personas adultas y con discapacidad, que justo estos sectores de la población, dado características particulares de cada grupo, las hace aún más vulnerables frente al cambio climático. Pensemos el ejemplo que ya se comentó de San Mateo del Mar. Es una población mayoritariamente indígena y que presenta diferentes componentes de vulnerabilidad, que puede ser desde el rezago social hasta la falta de infraestructura, de atención de emergencias, incluso de atención de salud. Entonces, todos estos vértices son los que nos pueden ir detonando vulnerabilidades en conjunto de lo social y lo físico. Y otra parte de la estrategia nacional es empezar a incorporar a estas políticas de ordenamiento territorial todo el tema del cambio climático y la variabilidad. Y en el cambio climático tenemos justo un fenómeno que es muy particular de las grandes ciudades, que son las islas de calor, las cuales INEGI ya empieza a generar esta cartografía
para identificar no solo en dónde se ubican, sino bajo qué condiciones se están detonando o se está haciendo mucho más extremo, que puede ser cambiar el tipo de cobertura vegetal existente, la forma en que urbanizamos, la forma en que se crean o se construyen ciertas edificaciones que promueven estas islas de calor. Entonces, bueno, y los invito a conocer el documento y empezar a conocer y desarrollar políticas públicas locales a partir de estos documentos. En materia de la macrorregión sur-sureste, nos encontramos que tiene una población total en conjunto estos 5 estados de 13 millones de personas que se pueden encontrar expuestas a diferentes fenómenos. Estos son 271 municipios. Esas cifras nos dan un marco de referencia sobre el nivel de articulación que tenemos que tener para ir generando esas estrategias. En el marco de cuántas coberturas tienen de atlas municipales, encontramos que Campeche, Chiapas tienen un rango similar. En cambio, Quintana Roo es el estado que más ha promovido la presencia de atlas municipales. También un poco se refiere dado la manera en que se distribuyen los municipios. Tal vez algunos de estos estados tienen más municipios que otros, por lo que este porcentaje puede ir variando fácilmente. A nivel nacional tenemos un promedio del 36%. Entonces, este 36% es nuestra línea base que nos puede situar en qué situación estamos como estado en la cobertura de los mapas de riesgo. En el tema de las declaratorias, son promovidas y recopiladas por el SENAPRED, tienen un rango del 2001 al 2023, son de fácil descarga, acceso libre, y aquí en estos 5 estados encontramos un total de 3.927 declaratorias de emergencia y desastre. Ese es el gran conjunto que tienen de declaratorias. De este total, 351 son declaratorias de contingencia climatológica, 1.417 son declaratorias por desastre y 2.159 declaratorias de emergencia. Hay que separar o entender esta separación, que es desastre, es cuando supera las capacidades de respuesta del Estado y del municipio y tiene que entrar la federación o entrar diferentes organismos también de sociedad civil para paliar los efectos, garantizar la seguridad de la población, sus medios de vida, y en cambio las declaratorias de emergencia son un poco más fáciles de atender, por llamarlo de alguna manera. Estas sí se cuentan con capacidades directas de las entidades para hacerle frente. Solo en ciertos puntos es donde entra la federación o diferentes organismos. De estas entidades encontramos que Chiapas tiene el mayor volumen de declaratorias con 2023, seguido de Yucatán con 1.150, pero si se dan cuenta, las declaratorias también varían. Solamente encontramos declaratorias de tipo geológico en estados vecinos que son Tabasco y Chiapas, que puede ser justo por su tipo de orografía o topografía, que encontramos tanto deslizamientos de tierra como actividad volcánica y actividad sísmica considerable, sobre todo en Chiapas. Entonces, por eso puede ser que tenemos estos grandes boom de declaratorias, mientras que en el tema químico, pues podría ser desde la actividad petrolera hasta el desarrollo de industrias farmacéuticas, que puede ser Yucatán y Campeche. Entonces, es ir entendiendo con qué encontramos en el territorio, qué es lo que le ha tocado como ocurrencia, y sobre eso ir generando estrategias. En el caso de Campeche, bueno, en el lado derecho enlistamos los 3 primeros municipios con mayores declaratorias por estado. Con Campeche encontramos Candelaria y Carmen y Palizada, que son municipios que tal vez no estos 3 tienen vecindad, pero sobre todo tienen temas hidrometeorológicos. Y así podemos ver el caso de Chiapas con Tecpatán, Uztacán y Pichucalco, y aquí vemos estas variaciones. Campeche, sus máximos son del 18 declaratorias, y para Chiapas ya tenemos 36. Entonces, es ir considerando el territorio como un todo, que cada uno de los fenómenos no se delimitan directamente a la configuración administrativa y política, sino en el caso, mejor ejemplo que puede haber son los huracanes. No, el impacto no se detiene simplemente si entra por Quintana Roo, es totalmente el efecto en toda la península y arrastrando ciertos canales de baja presión o de precipitación hacia Tabasco y Chiapas. Entonces, ya sabemos que tenemos consideraciones en común. Ahora el reto es empezar a tender puentes de intercambio interinstitucional para hacerle frente a
los diferentes fenómenos que pueden caer. Entonces pueden ser desde generar instrumentos de planificación regional que puedan atender emergencias, pueden ser desde los organismos de cuenca o otro tipo de estrategias de atención. Y lo que también les estamos presentando es este análisis que estamos desarrollando desde el apartado normativo, que puede ser identificar con qué se cuenta en el territorio, desde cuándo tienen atlas estatales de riesgo, su ley de estatal de asentamientos humanos, no solo cuando fue promulgada, sino cuando se empezaron a actualizar o identificar en qué apartados se han ido actualizando. También sí cuentan con una ley estatal de desarrollo urbano, que aquí empezamos a ver diferentes fechas, y en el caso de Quintana Roo y Tabasco, solamente se ubican que sí se tienen, no se pone el año, dado que identificamos que están en un proceso de actualización. Y para la ley estatal de cambio climático, hasta la fecha de marzo no identificamos que Tabasco contará con una. En cambio, todas cuentan con algún instrumento o ley estatal de protección civil. Esta matriz la pueden encontrar en este link o QR que tienen en la esquina inferior derecha, que si lo escanean les va a dirigir a este documento. Esta presentación se les va a compartir a todos y todos los presentes y podrán acceder a estos diferentes QRs. Entonces, aquí encontramos esta misma matriz y le añadimos otros como su programa de ordenamiento ecológico. También sí cuentan con un programa especial de acción ante el cambio climático, y aquí están los diferentes links para acceder a estos. Y si se dan cuenta, contienen diferentes links. Aquí están los documentos para una mayor facilidad de descarga y pueden empezar a conocerlos de mejor manera. También en este documento podrán encontrar una capa de peligros. Estos son de sugerencia, pueden empezar a nutrir y se consideran sobre todo en caso de que no cuenten con un atlas municipal de riesgos o que los atlas ya estén un poco desactualizados, pues estas capas de información pueden darles mayor ejemplos, sobre todo el monitor de sequía, que es un instrumento relativamente nuevo que fue presentado el año pasado y que se actualiza cada 15 días. También las fuentes de información generadas por Conavio, de la mano de Senapred, que es conocer los periodos de ocurrencia de huracanes. Están de categoría 1 hasta el 5. Aquí consideramos 4 y 5, dado que son los que generalmente provocan mayores daños. Y lo interesante de estas capas de información es que al empezar a consultarlas nos damos cuenta cuáles son los territorios mucho más vulnerables o que tienen mayor ocurrencia de este fenómeno. Entonces, empezar a adaptar desde nuestros planes de ordenamiento a nuestros planes de contingencia por parte de Protección Civil y empezar a generar acuerdos para trabajar en conjunto esta planificación y tomar la mejor toma de decisiones, también en compañía de la población, para hacerle frente a estos fenómenos. Entonces, estas capas de información se las sugerimos bastante y las pueden encontrar en internet, son de fácil descarga, también son gratuitas y tanto son para generar productos cartográficos como para ciertos análisis de datos. Entonces tenemos también de tipo de sustancias tóxicas inflamables, que serían los químicos, y ya empezamos a hablar de la evaluación de vulnerabilidad frente al cambio climático con las presas que generan energía o que almacenan agua ante inundaciones. Otras capas que sugerimos son las capas de vulnerabilidad, que pueden ser desde el aspecto social hasta el aspecto físico, y gracias al INEC ya tenemos capas específicas para temas de cambio climático y de estrés hídrico. Y en casos específicos como es esta macrorregión, también de mucho interés, que puede ser la vulnerabilidad para la producción forrajera, que es de esta ganadería extensiva que se tiene tanto en estados como Chiapas, Tabasco, y ganadería mucho más puntual que tenemos en la península. Entonces, estas bases de datos nos pueden empezar a dar a dar acceso a información mucho más precisa o concreta y el grado de rezago social. Entonces, ir conjugando aquí ya tenemos por suerte una actualización más reciente, no solo del 2010, entonces empezaremos ya a comentar otro tipo de información. Y también el alta vulnerabilidad ante el cambio climático, que es un ejercicio en conjunto del Senapred y el INEC, y tienen incluso un propio atlas de esta información. Y sobre los sistemas expuestos, son los que ya menciona el atlas de riesgos, que puede ser
población, vivienda, hospitales, escuelas, aeropuertos, supermercados, hoteles, colonias. Y como municipios, claramente ustedes tienen acceso a información propia que puede ser desde los puestos de mando, puestos de avanzada donde se atienden las emergencias, y es empezar a compartir ese tipo de información muy local, o incluso los puntos específicos donde sabemos que un puente ya ha sufrido daños constantemente y siempre es un punto de riesgo, ¿no? O empezar a marcar en nuestra cartografía los posibles deslizamientos que pueden provocar que regiones se queden aisladas por al menos 3, 4, 5 días. Entonces, esta información la tienen de fácil descarga, de fácil acceso, y es parte de la información que les queremos compartir de la macrorregión sur. Posteriormente, como caso, hemos identificado uno muy emblemático, que es el huracán Vilma, que no solo impactó en México, también causó daños importantes en el Caribe latinoamericano y en Centroamérica, y en México tocó tierra en la parte de Quintana Roo, destruyendo totalmente la zona hotelera. Fueron más o menos entre 72 y 76 horas de lluvias torrenciales conforme fue avanzando el huracán. También fue un huracán con una trayectoria un tanto errática, es decir, no fue lineal, sino se fue estacionando en el territorio. Entonces, provocó volúmenes de agua muy importantes. Para el caso de Yucatán, la precipitación que tuvo en un día fue su acumulado de un año, entonces causó importantes destrozos. Más o menos tocó tierra con una intensidad de 295 kilómetros por hora. La infraestructura eléctrica no pudo hacerle frente. Cancún quedó por 3 días totalmente sin energía eléctrica, y una pérdida total económica calculada en 67.5 millones de dólares. Generalmente se ha enfocado al sector turístico, pero a nivel ambiental se perdieron también grandes porciones de manglar que justo en este equilibrio socioambiental pues hacía frente o permitía superar fuertes vientos o lluvias. Entonces toda la zona costera de la península quedó desprotegida, y en el caso de asentamientos hubo desplazados por más de 3 meses que no pudieron habitar sus viviendas, y la reconstrucción fue pues muy pausada y llevó más de 2 años. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un fenómeno puede actuar sobre toda una región más allá de un estado. La reconstrucción y los diferentes instrumentos han ido adaptando el tema de los huracanes, y más en un contexto de cambio climático, pues es extremadamente urgente que empecemos a considerarlo. Y este ejemplo es un huracán que fue único, es de los más intensos que ha tenido el Atlántico en la historia. Entonces, bajo los nuevos esquemas de cambios de temperatura del océano, se cree que este puede ser el ejemplo a futuro de cuáles son los huracanes que van a estar llegando a la población de esta región. Para más información, les sugerimos este documento, que es la caracterización e impacto socioeconómico de los principales desastres. Este es del 2005, entonces es totalmente esta etapa, y si ustedes tocan el apartado de más información, los va a dirigir a este documento generado por el CENAPRED. Entonces, pues eso sería todo por nuestra parte. Dejaremos abierto el micrófono para empezar a leer sus dudas, sus comentarios, y no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho esta exposición tan interesante por parte de la arquitecta Daniela Reséndiz García, directora de gestión de riesgos, y de la arquitecta Carmina de Luna González, consultora en temas de gestión integral de riesgos y desastres. Y de igual forma, agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, arquitectas, vamos a dar lectura a algunas preguntas por parte de nuestros participantes. La primera viene por nuestro participante Tomás Jiménez Díaz, que nos pregunta: ¿quién puede orientar y apoyar a un municipio para elaborar su Atlas Municipal de Riesgo? Adelante, por favor. Bueno, pues la instancia responsable a nivel federal es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Sin embargo, este Centro Nacional se apoya mucho en lo que se llama la guía mínima para elaboración de atlas municipales. Es una guía del 2016 que podemos compartirles ahorita el link. En esa guía vienen las metodologías para hacer los análisis de riesgos de los diferentes fenómenos que se ubican en nuestro territorio.
Y para más apoyo pueden mandar un oficio que también les podemos compartir el contacto de control de gestión de la Dirección General, en donde se les puede apoyar con una asesoría o incluso ya una vez que ustedes han elaborado su instrumento, también se los pueden enviar para una validación técnica de alguna forma. Em, Recordaremos que realmente no es una validación como muy, o sea, no es normativo, dado que quien aprueba el Atlas es el mismo municipio, pero que, bueno, siempre nosotros creemos muy conveniente tener, pues, este visto bueno por parte del Senapred. Entonces, ya aquí les estamos compartiendo la guía mínima y también les podemos ahorita compartir los datos para dirigir cualquier solicitud al Senapred. Muchísimas gracias, arquitecta Daniela. Continuamos con nuestro participante José de Jesús, que nos pregunta, ¿algún programa de capacitación para atención de riesgos a los municipios? Sí, Senapred promueve a través de la plataforma MéxicoEX diferentes cursos que van desde evaluación de estructuras, riesgos de cambio climático y demás. No son cursos especializados o orientados específico a los municipios, pero sí son abiertos al público, generan constancias y acercan mucho conocimiento actualizado. También generan guías, sobre todo en temas para la autoproducción de vivienda, generación de ciertos mapas de inundación. Entonces, esos pueden ser algunos apartados. Y bueno, también desde Sedatu, este tipo de conferencias, también intentamos orientar a municipios. Muchísimas gracias, arquitecta Carmina, por su respuesta. La última pregunta viene por parte de nuestro participante Víctor Manuel Reyes, que nos pregunta, ¿se están trabajando con Atlas Riesgo en situaciones de desastre a nivel municipal? ¿Existen algunos recursos financieros para hacer estudios del ordenamiento territorial? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, como les comentaba en la primera parte de la sesión, existe el programa Fondo Preventivo, que también ahorita les ponemos el link de los lineamientos, en donde ustedes pueden identificar que se dan apoyos para la elaboración de ordenamientos territoriales y también de atlas municipales de riesgo, puede ser, o incluso estudios de riesgo. Normalmente son los proyectos tipo C de investigación, en donde estos proyectos, al ser de investigación y que son muy importantes para la prevención, casi siempre tienen un subsidio del 100%. Sin embargo, sí es importante que lean las reglas de operación porque ahí vienen todos los requisitos que ustedes tienen que juntar para la solicitud directamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muchísimas gracias, arquitecta Daniela. Arquitecta Carmina, ya que estaba compartiendo, nos están pidiendo de favor si puede volver a colocar el código QR en el cual pueden descargar nuestros participantes el documento completo de la ENOT, por favor. Muchísimas gracias, arquitecta. De igual forma, me permito recordarles que esta presentación la van a poder tener a su alcance para que de igual forma lo puedan consultar. Con respecto al documento que trae los links del Excel, arquitecta, ¿nos puede apoyar, por favor? En pantalla ya pueden apreciar el código QR con el cual pueden descargar este archivo en Excel. Muchas gracias, arquitecta, por su atención. Antes de dar paso a nuestro cierre,
Me permito cederle el uso de la voz al maestro Edgar Rodrigo Buenrostro Salazar para que nos brinde unos comentarios finales. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Daniela, Carmina. Como mencionábamos desde un inicio, estos espacios pues son los plataformas que buscamos para acercar esta información que desde la Secretaría estamos impulsando. Entonces, como siempre, celebramos el que la gente participe, se involucre, nos pregunte, ¿no? Se interese en estos temas y veamos la forma de mantener esta comunicación constante. INAFED siempre nos ha brindado ese apoyo, ser el canal de contacto con autoridades locales. Entonces, invitarlos a mantener ese diálogo, esa comunicación y en caso de tener alguna duda, comentario adicional, pues mantenerlo a través de ellos. Agradecerles de nuevo a todas y a todos y esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje final por parte del maestro Edgar Rodrigo Buenrostro Salazar, director de Operación Urbana de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda. Y de nueva cuenta nos permitimos agradecer mucho la presencia y todos los conocimientos que nos brindaron la arquitecta Daniela Recendis y la arquitecta Carmina de Luna González. Y antes de finalizar, nos gustaría hacerles nuevamente una invitación y comentarles que nuestro próximo diálogo sobre la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial la tenemos programada para el día lunes 28 de agosto a las 11 horas para la región centro, por lo cual si están interesados en recibir esta información, pueden realizar su registro en nuestra plataforma Fórmate. Sin más que agregar, me permito despedir esta sesión, no sin antes dejarles un cordial saludo por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y les deseamos que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta pronto.